Estados Unidos busca reactivar la industria petrolera venezolana con posibles inversiones de grandes compañías energéticas. Mientras tanto, ya anunció que Venezuela le entregará decenas de millones de barriles de alta calidad, pero continúa amenazando al gobierno interino de que si no coopera, habrá mayor intervención militar. En Veracruz, la Fiscalía destituyó a la fiscal que había acusado de terrorismo al periodista Rafael Lafita León, conocido por sus críticas a las autoridades locales. ¿Qué tal? Te saluda Carla Angélica López. Este 7 de enero te doy la bienvenida a En Portada, historias que se escuchan, un espacio dedicado a las noticias que impactan nuestra vida cotidiana. No olvides dejar tu comentario, compartir tus episodios favoritos y activar las notificaciones para que no te pierdas un solo episodio. Comenzamos. Donald Trump ya había expuesto sus prioridades estratégicas en Venezuela, centradas en el control y la explotación de sus vastas reservas petroleras, pero a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro, Trump ya declaró que las autoridades interinas venezolanas entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, que será llevado por buques a puertos estadounidenses y vendido a precio de mercado. Según Trump, él mismo controlará los ingresos para que beneficien tanto a los venezolanos como a los estadounidenses. Otra de las condiciones que Trump impuso a la ahora presidenta interina Delcy Rodríguez para que no acabe peor que Maduro, según dijo, es que Venezuela rompa por completo sus relaciones petroleras y diplomáticas con China, Rusia, Irán y Cuba. Esta exigencia apunta a posicionar a Estados Unidos como el socio exclusivo en la extracción y comercialización del crudo venezolano, permitiendo a empresas estadounidenses invertir miles de millones en la reconstrucción de la infraestructura petrolera deteriorada. Estas empresas podrían volver a operar en Venezuela en un plazo de 18 meses. Actualmente, Chevron es la única petrolera estadounidense presente en el país, luego de que ExxonMobil y ConocoPhillips abandonaran Venezuela tras la nacionalización impulsada por Hugo Chávez. En otra amenaza, Trump advirtió que habría mayor intervención militar si el gobierno interino no coopera. ¿Sabías que Venezuela tiene 6.7 veces más de capacidad petrolera que Estados Unidos? Desde Venezuela, la presidenta interina Delcy Rodríguez y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, rechazaron que un agente externo dirija los asuntos internos de Venezuela y reiteraron su llamado para exigir la liberación de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Este es un camino doloroso por la agresión que sufrió, inédita en nuestra historia, el gobierno de Venezuela rige en nuestro país. Más nadie, no hay agente externo que gobierne a Venezuela. Sabe el imperialismo que está hoy incumpliendo y violando todas las leyes internacionales y sus propias leyes internas. Sabe el imperialismo que tiene un prisionero de guerra en su territorio, secuestrado aquí donde fue electo por la mayoría de los venezolanos para ser el presidente constitucional de nuestra patria. Las voces en Venezuela se levantan exigiendo que nos devuelvan a Nicolás y a Cilia. El gobierno venezolano decretó un estado de conmoción que permite la detención de cualquier persona que promueva o celebre el ataque llevado a cabo por Estados Unidos en Caracas. La medida contempla la suspensión de derechos fundamentales, como la libre reunión, manifestación y tránsito, por un periodo de 90 días, bajo el argumento de preservar la seguridad nacional y el orden político y social. No podemos comentar nada por el estilo, simplemente en casa. Los que están fuera son los afectos al gobierno. Te agarran hasta los teléfonos para revisarlos, o sea, nada, por el temor de que te revisen, de que te encuentren no algo que tengas tú, sino algo que te hayan enviado algo, ya por eso te pueden llevar hasta preso. Ante congresistas republicanos en Washington, Donald Trump anunció el cierre de El Helicoide, un centro de detención en Caracas que en los años 50 se había construido para ser un centro comercial, pero quedó abandonado por la crisis y terminó convertido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, donde organismos internacionales han documentado detenciones arbitrarias de opositores políticos, golpizas, electroshocks, asfixias y otros tratos crueles. Trump acusó a Nicolás Maduro de ser un líder violento, responsable de millones de muertes, burlándose además de su faceta pública. Han perseguido a este tipo durante años y años y años.
Es un tipo violento. Se sube al escenario e intenta imitar un poco mi baile. Pero él es violento y ha matado a millones de personas. Ha torturado. Tiene cámaras de tortura en medio de Caracas que cerrarán. Sin embargo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos actualizó la acusación contra Maduro, abandonando la caracterización del Cártel de los Soles como una organización terrorista estructurada para describirlo ahora como una red de corrupción y favores en las élites venezolanas. Aunque esto desvincula directamente a Maduro de liderar un cártel formal, los cargos penales por narcotráfico y conspiración se mantienen intactas. Tras la operación militar de Estados Unidos en Venezuela, la zona fronteriza con Colombia vive una fuerte tensión militar y de seguridad, con las autoridades colombianas reforzando la presencia de tropas y de vigilancia ante posibles repercusiones del ataque. A pesar de la militarización, los pasos fronterizos permanecen abiertos y las autoridades aseguran que el flujo comercial y migratorio continúa con normalidad, aunque hay preocupación por posibles crisis humanitarias o desbordes si la situación en Venezuela se agrava. Una nota de Jorge Martínez que puedes leer a detalle en milenio.com. En un giro que pone fin a una controversia marcada por acusaciones de abuso de poder, la Fiscalía de Veracruz destituyó a Carla Díaz Hermosilla como fiscal regional del sur en Coatzacoalcos, en medio de la polémica por el caso del periodista Rafael Lafita León, que fue detenido en diciembre por terrorismo, delito que después le fue retirado tras el cuestionamiento de organizaciones civiles, el gremio periodístico y la propia presidenta Claudia Sheinbaum, pues la acusación fue percibida como un intento de represalia por sus reportajes críticos sobre autoridades locales. Díaz Hermosilla aseguró que su salida fue voluntaria. En su lugar fue nombrado Braulio Salvador Conde Rivas. Y la Fiscalía reiteró su compromiso con la libertad de expresión y el debido proceso. La violencia en Guerrero obligó al sacerdote y defensor de derechos humanos José Filiberto Velázquez a salir de la región tras recibir amenazas directas del crimen organizado. La diócesis de Chilpancingo, Chilapa, afirmó que ya no había condiciones de seguridad, pese a que el religioso contaba con protección de la Guardia Nacional desde 2023. El padre Filiberto sobrevivió a un ataque armado el año pasado y ha advertido que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió en Palacio Nacional con Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, para revisar las conclusiones de 65 foros de consulta. El encuentro marca la fase final de la iniciativa, que será enviada al Congreso en los próximos días, la cual incluye fortalecer los órganos electorales, establecer reglas de equidad en el financiamiento, sancionar irregularidades y frenar la intervención del crimen organizado en los procesos electorales. En Torreón, Coahuila, un hombre que previamente había intentado inmolarse protagonizó un violento ataque contra una mujer adulta mayor, a quien intentó asesinar. Tras la agresión, el sujeto se roció tiner y se prendió fuego, lo que provocó una fuerte movilización de cuerpos de emergencia. Tanto la víctima como el agresor fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica. El caso generó conmoción entre la comunidad y reabrió el debate sobre la atención a personas con posibles trastornos mentales y la prevención de hechos violentos. A 4 décadas del fallecimiento de Juan Rulfo, su legado literario permanece como uno de los más influyentes de México y América Latina, con 2 libros fundamentales, El Llano en Llamas y Pedro Páramo. Rulfo transformó la narrativa en español al retratar el México rural, la violencia, la soledad y la muerte con un estilo sobrio, profundo y poético. Su obra ha sido traducida a decenas de idiomas y continúa inspirando a escritores, cineastas y académicos, consolidándolo como un autor universal cuya vigencia no ha disminuido con el paso del tiempo. Milenio conversó con su biógrafo Alberto Vital, investigador del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Puedes encontrar la entrevista que Vicente Gutiérrez realizó a través de milenio.com. Goles y hazañas en medio tiempo. Cruz Azul confirmó la llegada del mediocampista argentino Agustín Palavecino como su primer refuerzo de cara al Clausura 2026 de la Liga MX. El jugador de 29 años y procedente del Necaxa fue presentado oficialmente por el club con el objetivo de fortalecer el medio campo y ayudar al equipo a competir por el título.
Detrás de los famosos. El actor venezolano Fernando Carrillo sorprendió al revelar que mantuvo una relación sentimental de 3 años con Delcy Rodríguez, la actual presidenta interina de Venezuela, quien dijo es el gran amor de su vida. Carrillo defendió públicamente a Rodríguez contra las acusaciones de traición tras la captura de Nicolás Maduro, afirmando que la conoce profundamente y que es leal y firme en sus convicciones. Este 7 de enero se recuerda el natalicio de Juan Gabriel, uno de los íconos más grandes de la música mexicana. A pesar de su fallecimiento en el 2016, el Divo de Juárez sigue vivo en sus canciones, que continúan marcando generaciones y celebrándose en todo el país. Le invitamos a visitar nuestras distintas plataformas para mantenerse al tanto de lo que acontece minuto a minuto. Milenio Diario, milenio.com, Telediario, Telediario Radio y telediario.mx. Multimedios Podcast, un espacio que te conecta con las noticias más relevantes del día. Suscríbete y coméntanos.